Bueno, vengo hoy a hablaros sobre el bombardeo de Guernica convocado por la televisión del puerto de la Cruz de Tenerife, Mi Tierra Televisión. Estamos ahora en el 70 aniversario del bombardeo, un poquito pasado, y precisamente con este motivo se ha publicado un documental en DVD bastante interesante, porque es la primera vez que se publica algo, si no imparcial diríamos, pero visto desde los dos puntos de vista. O sea, primero, en la primera parte hacemos un alemán, Klaus Mayer, y un italiano, Pedriali, y yo mismo, que habíamos escrito ya previamente sobre el suceso, y presentábamos los hechos reales de lo que ocurrió. Y luego, en la segunda parte del documental, pues se centra en el mito de Guernica, que fue fundamentalmente difundido por Stier, es el que tuvo, sus versiones son las que tuvieron más, además de toda la publicación en la prensa. Posteriormente escribió un libro y que también tuvo, o sea que ha tenido mucha difusión, y ahora recientemente un inglés ha hecho una biografía suya y lo ha recordado. Y luego había también unos cuantos veteranos, por cierto, muy bien presentados, con 85 años de edad y una lucidez mental y una presencia física que desde luego me dejaron bastante impresionado. El bombardeo de Guernica, lo primero que se ha discutido mucho es cuál era la causa, el fundamento. Stier, por supuesto, el mito siempre dio por sentado que era una ciudad abierta, que no había ningún motivo militar para bombardearla. El propio Stier, que es el que ha creado el mito más, reconocía que era el lugar de paso de todas las fuerzas en retirada del frente guipuzcoano. O sea que ya Stier sí que reconocía un cierto valor militar. Y el valor militar era múltiple. Había 3 fábricas de armamentos, y lo más sorprendente del caso es que una de las fábricas producía bombas incendiarias casi iguales que las que cayeron sobre Guernica, y que eran el suministrador de bombas incendiarias para la aviación española desde antes de la guerra y durante la guerra. Eso es verdaderamente algo sorprendente que nadie ha hecho resaltar. Pero la verdad es que el bombardeo no se debió a esas fábricas. Había también 3 cuarteles y un hospital de sangre. O sea, sí había muchos motivos militares, pero el motivo principal y fundamental era evitar la retirada de todas las fuerzas del frente guipuzcoano. Eso y fue un malentendido entre la Legión Cóndor, el jefe de la Legión, don Ristoffel, que es el que vio claramente que militarmente lo que había que hacer era las fuerzas atacantes, las brigadas de Navarra, debían de ocupar primero Guernica y luego Durango. Pero sin embargo las órdenes que había desde el Ejército del Norte eran las contrarias. Era que el bombardeo hubiera permitido cortar el paso a todos aquellos batallones, pero no sirvió para nada más que para destruir una villa, causar muchos disgustos a muchas familias, y luego crear toda la propaganda posterior. Pero, o sea, el bombardeo se celebró también. Otra causa, lo que siempre se ha contado del bombardeo, es que fue ininterrumpido durante 3 horas. Bueno, eso no había aviación en España para poder hacer eso. Eso ya no hacía falta ni ningún estudio para comprobar que aquello no tenía sentido. Pero sí que duró 3 horas, porque desde el primer bombardeo hasta la última llegada. Porque el primer bombardeo, que es a las 4:30 de la tarde, bueno, también añaden muchos de los que hablan y sin saber o conocer muy a fondo el asunto, hablan de un cuarto bombardeo que hubo por la mañana. Por la mañana hubo un bombardeo, pero a bastantes kilómetros de Guernica. Lo que pasa que era a una localidad que con un nombre parecido, se llama Guerricaiz, y lo de Guerricaiz y Guernica la gente a veces lo ha confundido.
Entonces sí, por la mañana hubo un bombardeo de la Legión Cóndor, pero ya llegó a unos 20 kilómetros de Guernica. Por la tarde hubo un bombardeo previo, que fueron solo un bimotor ligero de la Legión Cóndor, un Dornier 17, y que coincidió con 3 bombarderos italianos, Savoia 79, que coincidieron todos sobre Guernica a las 4:30 de la... ¿Por qué participan bombarderos italianos y bombarderos alemanes? Porque el jefe de la Legión Cóndor, el jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, actuaba, además de jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, de jefe de Estado Mayor del conjunto de las aviaciones. O sea que von Richthofen, que era el jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, era el que daba instrucciones no solo a la Legión Cóndor, sino a la aviación italiana que actuaba en el norte y a la aviación española que actuaba en el norte, porque era jefe de Estado Mayor de las 3. O sea que él era el que distribuía las órdenes. Entonces, efectivamente, las órdenes que se recibió en los Savoyas italianos que residían en Soria, pero la orden la cursó Richthofen, y los italianos cumplieron lo que se les había dado, ir con 3 aviones Savoyas y bombardear el puente. No alcanzaron el puente, casi todas las bombas quedaron un poco largas y la mayor parte de las bombas cayeron fuera de la villa, pero alguna cayó dentro. Y alcanzaron a la estación del ferrocarril ya una iglesia de San Juan, de la que se habló mucho y que ahora ha desaparecido, pero no ha desaparecido no por el bombardeo, ha desaparecido por una inmobiliaria. O sea que la realidad es que ahora tengo que ser un poco crítico yo. Por un lado con el ayuntamiento de Guernica, y entonces la sobrina del alcalde me dijo: ¿y qué me habla usted del obispado? Digo, sí, es que tengo que meterme con los dos, con el ayuntamiento por autorizar la demolición y por el obispado por venderle a una inmobiliaria a la iglesia. Claro, la iglesia había quedado muy destruida y costaba mucho dinero reconstruirla, y por lo que se ve resultó más útil cobrar dinero a una inmobiliaria. Ese fue el primer bombardeo. Entonces, ¿por qué realmente hay muy pocas, que se entienda bien? Los 100 muertos que yo creo que hubo en Guernica, a mí me parecen una enormidad de muertos, no me parecen 4. O sea, para que en una ciudad de 5.000 habitantes mueran 100 en un bombardeo, me parece una cifra muy, muy importante. No como la gente dice, es que está disminuyendo. No, a mí no me parece, es una cifra baladí, 100. Pero comparado con los 200 y pico de Durango de 2 semanas antes, la razón es que el bombardeo de Durango fue el primer día de la ofensiva, y en el País Vasco había habido 6 meses en que no había habido lucha ninguna, y por lo tanto no estaban preparados, estaban viviendo tranquilos, sin luchas, sin bombardeos, y se habían molestado ni siquiera a hacer unos refugios antiaéreos, que en tiempo de guerra es una prudencia elemental, pero no lo habían hecho. Sin embargo, ya cuando Guernica, que ya es 3 semanas después, sí, ya en Guernica había 7 refugios antiaéreos. Entonces, cuando el primer bombardeo es un bombardeo relativamente pequeño, de 4 aviones, pues ya se va todo el personal se va o a los 7 refugios o a las proximidades en el mismo municipio de Guernica, era Guernica y Luno. Luno es un pueblo muy cercano, es el mismo municipio, es una barriada, diríamos, muy próxima, que está ya en alto, en un monte, y entonces algunos se marcharon al monte y la mayoría se fueron en los refugios. Digo que eran 7 refugios, pero en realidad eran solo 6, porque el 7º no estaba terminado. El 7º no estaba terminado, pero sin embargo el personal se refugió en ese también, como en los otros 7, y hubo la mala suerte que precisamente una bomba importante, una bomba de gran calibre, cayó encima de este refugio que estaba sin terminar y se hundió, y ahí pues la mitad de los muertos ocurrieron ahí en ese refugio, ocurrieron la mitad de los muertos, y luego la otra mitad prácticamente, o sea que son 50 en cada lado, es en el asilo Calzada, que eso también es una cosa inexplicable, porque está muy, muy lejano del puente y no había razón ninguna para que una bomba cayera allí, pero cayó otra bomba de gran calibre, probablemente porque se debería de quedar enganchada en un lanzabombas,
y por alguna ráfaga de viento, algún movimiento brusco caería, porque esa no, y fueron las dos bajas más importantes. Y prácticamente luego dentro de la villa pues debieron de morir 10 o 15 personas. O sea que hubo dos puntos importantes del refugio de Santa María donde que no debiera de haber habido nadie. Esto enlaza con el famoso día de mercado. Pues efectivamente, el lunes era el día de mercado en Guernica, y aquello fue el lunes 26, y entonces sí que habían ido muchos aldeanos con sus productos del campo, de la tierra. Pero había llegado un delegado del gobierno a las 12 o a la 1 de la mañana y suspendió el mercado porque ya él comprendió que en las circunstancias que estaban con las tropas cerca y un bombardeo que ha habido por la mañana a 20 kilómetros, que era imposible mantener. Entonces suspendió el mercado. Y el partido de pelota, que había un partido de pelota en un frontón donde precisamente reconstruido, donde los actos del 70 aniversario se han celebrado. Un frontón muy grande, con 1.600 butacas. El juego de pelota en Guernica tenía, sobre todo a pala, a cesta punta, jugaban sobre todo a cesta punta. Entonces suspendieron, y claro, la mayor parte de los aldeanos, cuando se suspendió el mercado, pues se volvieron a su pueblo, pero no todos, como es lógico. Ya algunos que habían venido ya que estamos en Guernica, pues nos quedamos aquí a comer. Digo esto porque en el refugio, que estaba justo en el centro, muy céntrico, y allí debieron de refugiarse fundamentalmente los aldeanos que se habían quedado en Guernica, que no sabían que estaba sin acabar y no se lo avisarían. Y hago esa afirmación porque allí aparecieron unos del orden de 40 y tantos cadáveres, y la mitad de ellos no identificados. Entonces, claro, los identificados eran los que los de Guernica conocían perfectamente. Ahora, el señor que había venido de fuera o estaba refugiado de poblaciones más avanzadas, pues en Guernica no le conocían, y cuando salió, se desenterraron los cadáveres, pues salieron como no identificados. Entonces, esto, o sea que en cuanto a los daños, las víctimas humanas, no es el bombardeo de Guernica el máximo ni en las Vascongadas, porque hemos quedado que el anterior de Durango, en el que cuando todavía no había refugios antiaéreos, por lo tanto la gente no podía refugiarse en ellos, y además no estaban habituados a bombardeos, pues estaban haciendo la vida normal. Y además, concretamente, también allí hubo mala suerte, porque muchos estaban oyendo misa precisamente, y cayó una bomba también allí precisamente en la iglesia, y hubo también muchos muertos. Pero en lo que sí que predomina Guernica es en los daños materiales. O sea, al terminar el bombardeo, pues ardían del orden del 20%, o estaban destruidos o ardían. El 20%. El servicio contra incendios de Guernica, que lo dirigía el arquitecto municipal, pues intentó apagar el fuego, pero no tuvieron medios ni posibilidades porque ya con un número de incendios ya importante, los medios que tenían allí pues eran escasos. Luego llegaron los bomberos de Bilbao, pero llegaron con 2 horas de retraso. También comprobaron que eran incapaces de hacerlo y recibieron orden de volverse a Bilbao, y ya desistieron de apagar el fuego. Entonces el fuego se extendió a todo el centro de la villa. El centro de la villa, claro, eran casas fundamentalmente de madera y pegando unas con otras. Entonces el fuego se extendió totalmente. Solo se salvó la parte alta de la villa, precisamente donde está el famoso árbol de Guernica y la Junta y tal. Y cuando todas esas bobadas que se han dicho, que el bombardeo era para molestar a los vascos, insultarlos y tal, y precisamente lo único que no se bombardeó y lo único que no ardió es precisamente la parte alta donde está la casa de juntas y el famoso árbol, y la iglesia de Santa María, y luego y el paseo de los Tilos, que también se habló mucho que se ha ametrallado el centro de la ciudad, de la villa, lo cual es completamente falso, porque precisamente todos los vehículos estaban
allí en el Paseo de los Tilos, que es el único paseo largo y ancho ahora hay más, en aquella época era el único ancho y largo, y allí estaban todos los vehículos, ya que el sitio típico de ametrallar era aquel, y no se ametralló, luego no sé ni se ametralló aquel ni ningún otro. En las proximidades de la villa sí, porque era la costumbre, de la época era ametrallar las carreteras de entradas y salidas de las poblaciones. Entonces, sí, el fuego se llegó a consumir el 70%. Entonces, lo verdaderamente importante, todos los supervivientes, que fueron la mayoría, porque claro, sobre 5.000, si murieron 100, pues sobrevivieron 4.900. Esos los evacuaron en la misma noche. La estación del ferrocarril había quedado incendiada, pero como hay una recta larguísima desde Guernica hacia Amorebieta, el ferrocarril tiene una recta de 3 kilómetros, pues al kilómetro o a medio kilómetro de la estación, donde ya no había fuego, de allí salieron 3 o 4 trenes desde Guernica hasta Bilbao por la noche, y en ellos evacuaron a la mayor parte de la población. Claro, otros los que tenían un coche propio o salieron por otro, pero vamos, la mayor parte de la población. Entonces, al día siguiente, ya hay referencias al día siguiente, que por la mañana del día siguiente del bombardeo ya en Guernica no había nadie. Vamos, un señor que aparece por allí dice, vi a 3 personas, o sea, la evacuación fue total, completa. Las causas militares ya hemos visto cuáles eran. Bueno, la versión, el mito, ya hemos quedado en que se ha contado que era un bombardeo continuo. Bueno, voy a decir de dónde salieron los bombarderos. Claro, es que ya me he referido al primer bombardeo, inicialmente al que era pequeño, con 3 trimotores italianos y un bimotor alemán. Eso fue a las 4:30. Luego, posteriormente, una hora después, llegó otro bimotor alemán que fundamentalmente debía ir más que nada a comprobar qué es lo que había ocurrido, pero vamos, de todas maneras sirvió para reavivar la alarma, porque en aquella época, en cuanto se veía un avión cerca, claro, tocaba la campana de la iglesia mayor y todo el mundo a los refugios otra vez, los que no habían salido, que la mayor parte siguió las 3 horas en los refugios. Alguno había salido a media tarde, y en cuanto vio el otro avión, pues volvieron a introducirse en el refugio. Y entonces el bombardeo grande lo hicieron 17 Junker 52 alemanes, que esos habían salido. O sea, todos los bombarderos alemanes salieron de Burgos. Los bombarderos alemanes estaban en Burgos y los italianos en Soria. Y sin embargo, los aviones ligeros, los cazas que iban de escolta de los bombarderos, esos salían de Vitoria. Claro, siempre los aviones ligeros tienen aeródromos más cercanos al frente. Entonces, el bombardeo grande, importante, fue el de las 6:30 de la tarde, que eso fueron 17 aviones que vieron, bueno, 17, 18 o 19. Yo ahí también tengo una incertidumbre realmente de poca importancia. Lo de los 17 lo digo porque los italianos tenían una escuadrilla de Fiat italianos de escolta en Vitoria, y que salieron en dos fracciones de 5, y uno de los jefes de la fracción de 5 habló conmigo mucho tiempo y me contó que él había estado esperando a los bombarderos alemanes, que llegaron con media hora de retraso. Dice, lo que a él le extrañó mucho, porque los alemanes normalmente eran muy, muy puntuales. Pero cuando ya había acompañado al Heinkel en vista de que no venían los Junker, la formación grande, y ya cuando volvió sobre Vitoria ya había agotado el combustible y tuvo que tomar tierra. Pero antes de tomar tierra, dice, vio venir la formación grande, y me dijo a mí, y venían 17 bombarderos. O sea, la cifra de 17 la digo basado en el testimonio del entonces teniente Ricci, que cuando yo hablé con él era general Ricci, y luego posteriormente, cuando quise volver a hablar con él en Roma, no era ni teniente ni coronel, se había hecho monje eremita en el desierto de Libia. O sea que es una de las personas más pintorescas que he conocido en mi vida. Pasó en sus años mozos de cazador y terminó de monje eremita, después de haber ha hecho toda la carrera militar y llegado a general, y después, cuando se retiró, al desierto a hacer penitencia.
Pues este me dijo que eran 17. Todos los informes de los de Guernica, todos hablan de que venían y los alemanes dicen lo mismo, que venían en formación, en cuñas de 3, o sea que los aviones venían en cuñas de 3. Claro, si venían en cuñas de 3 tenía que ser un múltiplo de 3, el múltiplo de 3 es 18. Pero luego un alemán que me escribió 4 larguísimas cartas, que me costó enormemente, vamos, yo no las pude traducir, yo solo cogía algunas cosas porque mi alemán es pobrísimo. Una hermana mía que sabe más me tradujo, pero tuvimos que ir subiendo el nivel de alemán porque aquel escribía un alemán verdaderamente complicado. Y me dijo que su escuadrilla, él mandaba la última escuadrilla y la última patrulla iban 4 en vez de 3. Por eso yo digo que una de las dudas que me quedan, pero que no es una duda, como pueden ustedes comprender, de gran importancia, si de verdad los Junkers que bombardearon fueron 17, como decía Richie, 19, como saldría de deducirse que la última patrulla era de 4, y eso es seguro, porque eso lo confirma el jefe de la escuadrilla y el jefe de la patrulla. O sencillamente a lo mejor es que uno de los de delante iba uno menos, iban solo 2 en vez de 3, y entonces eran 18 de verdad. Pero vamos, eso comprenderán ustedes que eso solo sirve para ver lo meticuloso que soy yo contando aviones, ¿no? Que me llevo años contando si fueron 17 o 19. Lo cual, claro, ya, bueno, pero todavía no, ya es que haya aquellas cosas de Steyr ya realmente, solo los periódicos de Madrid las cuentan. Sí, en Madrid somos especiales. O sea, ya en Bilbao no se atreve a decir eso nadie, y en Guernica mucho menos, ¿no? Pero en Madrid todavía se atreve. Bueno, y supongo, claro, que en París y en Londres. Sí, en la mesa redonda que tuvimos el día previo, el inglés aquel se puso muy pesado, insistió en que la brutalidad y el genocidio que había sido Guernica, y entonces a mí aquello me irritó ya excesivamente, y le dije, ¿y Dresde qué? Y claro, ya sabe usted que al final de la Segunda Guerra Mundial, las aviaciones inglesa y Dresde sí que era una ciudad abierta, que no tenía industria militar, que además no estaba en el sector americano-inglés, porque los que venían avanzando sobre Dresde eran los rusos, y las estuvieron bombardeando toda una noche y todo un día entero, y allí sí que con las exageraciones de todo esto de las bajas, ya sabe usted, si en Guernica, que han muerto del orden de 100, se habla de 3.500, pues claro, en Dresde se habló de 300.000 y 500.000, pues serían muchos menos, pero de luego 100.000 seguro, porque 100.000 lo han reconocido los propios ingleses. O sea, claro, que un señor que ha bombardeado una ciudad en la que ha matado a 100.000 personas se ponga a rasgarse las vestiduras por los accidentes de Guernica, me irritó un poco. El rector de la Universidad de Deusto, que estaba a mi lado, me daba la mano y dice, no te enfades. Digo, no, si no me enfado, pero bueno, pero hay que decirle a que hay que ser un poco más serio. Pues eso fue lo más. Y luego después, los que estaban contando a los muertos en Guernica, pues dos de ellos vinieron a hablar conmigo y me dijeron que habían encontrado cuatro nuevos. Digo, bueno, pues nada, enhorabuena. Y digo, pero mire usted, si pueden encontrar más todavía, porque yo el registro civil de Guernica lo visité en los primeros años 80. Y entonces yo voy todos los registros tardíos, desde el 39 hasta el 80 y tantos, digo, pero del 80 y tantos y el 2007 han podido registrarse alguno más, ¿no? Y me dijeron, sí, pero es que resulta que el juez no nos deja entrar al registro civil, cosa que me hizo mucha gracia, por cierto. Pero dice que el juez no nos dejaba. Los jueces son sorprendentes en muchas cosas. O sea, para averiguar si está registrado un señor como muerto o no muerto. A mí, yo quise hacer lo mismo en Santander para averiguar los pilotos que habían muerto en Santander, y me dijo la juez, aquella era una juez, que tenía que echar una instancia, que tenía que pasárselo al fiscal, que el fiscal informaba. Digo, pero si estoy preguntando yo, que quiero saber el nombre y el día exacto en que muere un señor hace 70 años.
No, pues si no existe usted una instancia y no lo informa al fiscal, a veces desde luego te queda sorprendido. Pero bueno, este es el asunto, que estos creen que han encontrado 4 más que yo, pero como yo creo que tengo exagerado mi lista en 15 o 20, pues todavía estamos por debajo de lo mío. Y luego me dijo, ¿usted pasa por Burgos con frecuencia? Uno de ellos. Digo, sí, todos los veranos, al menos 2 veces. Y es que yo veraneo en Burgos y si pasa usted, tome, le doy una tarjeta y a ver si charlamos en Burgos. O sea que los que están, eso ahora se hicieron amigos míos. Yo que iba allí con cierto miedo de que me rompieran la cara, pero resulta que no, que es formidable. O sea que el ambiente en Guernica lo he encontrado, lo cual me alegra enormemente, porque para otras cosas aquello es tremendo, ¿eh? Para otras cosas, yo lo conozco muy bien, porque yo, aparte de Larrazábal, mi madre se llamaba Larrazábal, Echeguren, Ibarrola y Anchía, o sea que no hablo de... Conozco muy bien el territorio y, claro, y en cuanto a otras cosas, vamos, en cuanto a política no se puede hablar, es imposible. De política no se puede hablar. Pero sin embargo es curioso que del bombardeo de Guernica se puede hablar ahora en Guernica. Bueno, vengo hoy a hablaros sobre el bombardeo de Guernica convocado por la televisión del puerto de la Cruz de Tenerife, Mi Tierra Televisión. Estamos ahora en el 70 aniversario del bombardeo, un poquito pasado, y precisamente con este motivo se ha publicado un documental en DVD bastante interesante, porque es la primera vez que se publica algo, si no imparcial diríamos, pero visto desde los 2 puntos de vista. O sea, primero, en la primera parte hacemos un alemán, Klaus Mayer, y un italiano, Pedriali, y yo mismo, que habíamos escrito. Ya previamente sobre el suceso y presentábamos los hechos reales de lo que ocurrió, y luego en la segunda parte del documental pues se centra en el mito de Guernica, que fue fundamentalmente difundido por Stier, es el que tuvo, sus versiones son las que tuvieron más, además de toda la publicación en la prensa. Posteriormente escribió un libro
y que también tuvo, o sea que ha tenido mucha difusión, y ahora recientemente un inglés ha hecho una biografía suya y lo ha recordado. Y luego había también unos cuantos veteranos, por cierto, muy bien presentados, con 85 años de edad y una lucidez mental y una presencia física que desde luego me dejaron bastante impresionado. El bombardeo de Guernica, lo primero que se ha discutido mucho es cuál era la causa, el fundamento. Steel, por supuesto, el mito siempre dio por sentado que era una ciudad abierta, que no había ningún motivo militar para bombardearla. El propio Steel, que es el que ha creado el mito más, reconocía que era el lugar de paso de todas las fuerzas en retirada desde el frente guipuzcoano. O sea que ya Steel sí que reconocía un cierto valor militar. Y el valor militar era múltiple. Había 3 fábricas de armamentos, y lo más sorprendente del caso es que una de las fábricas producía bombas incendiarias casi iguales que las que cayeron sobre